Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en esta hora, en este lugar. Te pedimos que con tu bendición, Señor, podamos acercarnos a la sabiduría de tu palabra, que podamos, Señor, comprender lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos y que hagamos, Señor, esta palabra nuestra para gloria y honra, Señor, de tu nombre. Te damos gracias por ello, en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, la semana anterior iniciamos esta epístola a los romanos y teníamos una introducción acerca de ello. Y quizá debamos empezar con el versículo 7, que es donde finalizamos la semana anterior. Y dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. El apóstol ha de escribir a estos hombres que son llamados a encontrarse con el nombre del Señor Jesucristo en el Evangelio. Así como nosotros lo somos, decíamos la semana anterior, todos nosotros hemos sido llamados a ser santificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente dice el versículo 8: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En el libro de los Hechos nos encontramos con que un hombre y una mujer habían venido al apóstol Pablo. Estos hombres, ahí en el capítulo 18, Aquila y Priscila, habían venido y se habían encontrado con el apóstol Pablo, y dice que habían sido expulsados de Roma. Esto sin duda es un ejemplo de el por qué el apóstol Pablo habla de cómo se habla, cómo se nombra lo que está sucediendo en Roma. Cuando nosotros hacemos bien las cosas delante de Dios, cuando las iglesias crecen, cuando el evangelio crece y se manifiesta a los que conocemos, necesariamente hay un testimonio que llega a las demás personas. Así ha sucedido con el apóstol Pablo. Ciertamente no ha visitado Roma, pero tiene muchos conocidos que le han traído un testimonio de cómo el evangelio ha crecido en estos lugares. Es de resaltar, como les decía la semana anterior, no hay un dato que nos explique cómo es que se levantó la primera iglesia allí. Sin embargo, ahí estaba. Así que solamente podemos atribuir, como siempre lo hacemos, al Espíritu Santo, que trae a todos los que son llamados a ser santos. Pero dice el apóstol: primeramente doy gracias a mi Dios, la obra es del Señor, y a Él más que a nadie le corresponde darle gloria a Dios de lo que ha venido haciendo con todas las personas que se han de acercar al Evangelio. Que el apóstol Pablo haya predicado en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, en donde sea, no quiere decir que sea su evangelio, es el evangelio de Dios. Y aquí el apóstol dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, es decir, a la obra del Señor Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hay una fe sincera en este lugar, de la cual todos hablan. El divulgar es esto. Allá en Roma, en donde ni siquiera Pablo ha ido, en donde no sabemos por qué hay una iglesia, el evangelio se ha esparcido. Porque testigo me es Dios, dice el apóstol Pablo, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de todos vosotros siempre en mis oraciones. La oración, hermanos, es algo que debe ser constante, que debe ser siempre, incluso por los que no conocemos. ¿Cómo imaginamos una oración del apóstol Pablo? Les está escribiendo a personas que no conoce, les está escribiendo a personas de las cuales apenas tiene el primer acercamiento, y les dice: puedo decirles, porque testigo me es Dios,
de que sin cesar, sin cansarme, insistentemente, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Por cuántas personas ha orado usted sin conocer? Por muchas. Hemos pedido siempre sus oraciones aquí en el templo y también en las transmisiones por personas que a veces ni nosotros conocemos. Y oramos y somos constantes y no cesamos en la oración, porque esto es lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. Así que el apóstol Pablo pone por testigo a Dios para decirles, aún sin conocerlos, aún sin haberles visto, puedo decirles que no me he cansado de nombrarlos en mis oraciones. Qué bonito es cuando alguien nos dice, hermano, estamos orando por usted. Es algo que en verdad debe llenar nuestro corazón de aliento y debe fortalecernos en la fe del Señor Jesús. Así que el apóstol les hace ver, por principio de cuentas, que está contento por todo lo que ha escuchado de esta fe cristiana en Roma, pero que también insistentemente ha orado por ellos día a día. ¿Y qué es lo que ora? Primero, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hay un anhelo en el corazón de Pablo de ir. Y debo decir que Pablo es una persona que se ha dejado dirigir por el Señor. Hablábamos de aquella vez cuando Pablo pretendía ir a Asia, dice, y el Espíritu me impidió que fuese, ¿no? Y escuchó la voz y fue obediente. Él pudo haber dicho, bueno, este camino, pues esto es lo que me queda de paso y creo que aquí puedo ser de bendición, pero el Espíritu le dijo, no, primero tienes que ir de aquel lado, ¿no? Así que él obedientemente lo hizo. No como Jonás, ¿no? Que le dicen, ve a Nínive y se fue al otro extremo. No podía ir más lejos del pueblo conocido, ¿eh? ¿Cuál es el pueblo más lejano que usted conoce? Ah, bueno, pues como diría el burrito del Shrek, ¿no? Al muy, muy, muy lejano, hasta allá se fue Jonás. A la punta, al lugar de donde ya no se conocía más, hasta allá se pretendió ir. Lejos, 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 lejos. Y les estoy hablando de que si hoy tardamos en transitar una distancia larga, francamente se quiso ir a donde no pudiesen llamarlo y lo llamaron. Pero Pablo no. Pablo escuchó la voz del Espíritu y siguió oyéndola, y por más que tenía ganas de ir a Roma, sabía que podría ir en el momento justo. Así que dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por fin, pueda ir con ustedes. Pero dice, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él sabía que para que su viaje fuera prosperado, tendría que venir de la voluntad de Dios. No hay más. Si nosotros entendemos esto, sabremos cuándo escuchar la voz del Señor y Dios nos ha de prosperar. No solamente cuando llevamos el Evangelio, también en nuestra vida diaria. Cuando nos ponemos en las manos del Señor, así es. Él prospera nuestro camino porque le obedecemos y le escuchamos. Porque dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual al fin de que seáis confirmados. Debo decir que yo no me pongo de acuerdo con nadie de ustedes, pero muchas de las veces que hablan aquí al frente tiene que ver con lo que habremos de meditar. Decía el hermano Jorge acerca de los talentos, acerca de algún don. Bueno, el apóstol Pablo dice que quiere ir a ellos para poder darles algún don espiritual. Si nos dice algún don, quiere decir que hay diferencia de dones. Ahí en la hojita que ustedes tienen, en los 3 incisos del lado izquierdo, hay 3 tipos de dones que hay. El primero de ellos es Cristo mismo. Cuando hablamos de que el Señor nos es dado como Salvador, ese es el don más importante que tenemos. Cuando se habla de que el Señor fue dado en crucifixión,
Ese es el don más importante que tenemos. Ahí está la cita para que lo puedan ustedes observar o buscar en algún momento. Pero el primer don espiritual a los creyentes es el propio Señor Jesucristo. Ese es nuestro regalo inmerecido. El segundo de ello son las bendiciones generales de Dios. Todas las cosas que poseemos tienen certeza cuando entendemos que provienen de Dios. Decía el hermano, no solamente los dones son hablando de riqueza, hablando de dinero. Sin embargo, no hay una separación de la bendición del Señor económica con la bendición de su salvación. Y si nosotros creemos que Él es quien nos sostiene económicamente hablando, por supuesto que entonces también entendemos que Él es quien nos sostiene para alcanzar la salvación. Entonces, no hay una separación una de la otra. Ese es el segundo don que se puede dar a la iglesia. Y el tercero de ello, bueno, pues los dones espirituales, de esos de los cuales estudiamos en primera de Corintios, y que nos habla la carta a los Corintios, que son esos dones que sirven a la iglesia para poder dar a los demás. El hermano hablaba de un don al interpretar alguna música, alguna canción, pero el propósito no es tocar, el propósito es ministrar a los hermanos. Ese es el don espiritual, ¿no? La profecía es el don espiritual. Cuando nosotros cantamos no sabemos, pero Dios nos utiliza para que su espíritu fluya, para que cada uno de nosotros sea capacitado de acuerdo a las necesidades que nuestra iglesia tiene. Le decía a Leví el día miércoles o jueves, le digo, ¿tú sabías que Celso canta? Me dijo, no. Bueno, pues dice el hermano Fer que canta. ¿Ustedes sabían que Samuel cantaba? Porque yo lo escuché cantar hoy. Decía el hermano, utilicemos los dones que Dios nos ha dado, porque nos los van a cobrar. Creo que cuando necesiten regaño, ya sé a quién le voy a hablar, Hermanos, Dios nos capacita para su obra. Nuestra iglesia necesita de esos dones espirituales para poder ser ministrados. Y esos dones espirituales también hablan del don de sanidad, por ejemplo, ¿no? Los dones de Dios están presentes. Conforme a su voluntad, esta iglesia recibe los dones espirituales que necesitan para ser ministrados. Así que el apóstol Pablo les dice, yo deseo ir a verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender de ello. Esto es, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es un acto de humildad que el apóstol haga ver que él también necesita de la iglesia para poder tener, poder confortarse con ellos mismos. Cuando nosotros les escuchamos dar su testimonio, cuando escuchamos que dicen un texto, cuando les escuchamos cantar, cuando nos congregamos, el Señor no solamente conforta a sus corazones, también conforta el corazón de los que estamos acá. Porque podemos ver con alegría que el Señor simplemente nos brinda todo lo necesario para poder servirle. Así que no dejen de expresar lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque esto simplemente es algo que a todos nosotros, que a todos los que nos congregamos nos alimenta. Y hemos escuchado que hay milagros, y hemos escuchado que en todas nuestras familias Dios se ha mostrado con poder. Así que hermanos, tengamos esto firme, dice el apóstol, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Por supuesto que cuando se habla de un fruto
como el apóstol lo hace, habla de frutos de salvación. Cuando nosotros vamos y damos una palabra a la gente que conocemos y estos creen en el Señor, son los frutos de lo que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. A alguien utilizó el Señor para sembrar esa semilla en nuestras vidas, y por eso es que nosotros podemos llevar fruto, con la esperanza de que ese fruto que hoy llevamos también pueda dar su fruto y el nombre del Señor sea expandido grandemente. Así que el apóstol dice, necesito ir. Muchas veces he querido ir, no ignoren esto, muchas veces he tenido tantas ganas de estar con ustedes, de ministrarles algún don de parte de Dios, de poder llevar fruto como lo he hecho entre todos estos gentiles donde me he rodeado, pero algo le ha estorbado. Y aquí sí quisiera yo hacer otra aclaración, hablando de la voluntad de Dios que mencionaba antes. Cuando hay un estorbo, espiritualmente hablando, y cuando hay un estorbo en nuestra vida diaria, debemos comprender que Dios lo permite. Dios y su voluntad son soberanos. Si en su voluntad Dios hubiese querido que Pablo fuese antes a Roma, nada le hubiera podido estorbar. ¿Sí? Fue en el momento en que tenía que ir, y no nada más de un momento a otro se acabó el estorbo. Bueno, es porque la voluntad de Dios es así. En el tiempo preciso es en el tiempo que debemos ir. Si hay una enfermedad, les decía en la oración, que es constante y que Dios no ha permitido que se aparte de nosotros, es por eso, porque en su voluntad Dios no lo ha permitido. ¿Esto a Dios lo hace mal o no? Pero Dios tiene que permitir ciertas cosas para que nuestra fe crezca. A Pedro le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Imagínense que les diga un día eso el Señor. ¿Qué crees? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y tú no vas a hacer nada, Señor? Por supuesto, dice, pero confiad, porque yo he de interceder. La situación en la que estemos, que Dios haya permitido, confiemos en que su gracia no nos abandona para hacer frente, y que en el momento preciso que Él diga, su voluntad se ha de cumplir. Sea el último de nuestros días, pues así sea. Pero con el Señor no nos podemos sentir desolados. A griegos y a no griegos, dice el versículo 14, a sabios y a no sabios soy deudor. Muchas veces escuchamos de la separación que el apóstol Pablo pronunciaba acerca de los judíos y los gentiles. Casi siempre estamos acostumbrados a esa separación, ¿no? El pueblo de Dios son los judíos y todos los que no pertenecemos somos gentiles. Y aquí dice a griegos y a no griegos. Quiere decir que entre muchos de los gentiles había muchos que tenían una cultura griega y que se hacían de esta lengua y que hacían de esta cultura, y los nombraba como griegos. Y los no griegos eran a los que se conocían como bárbaros. Y estos era un sentido denigrante por el no tener el conocimiento ni la cultura ni la lengua de los griegos. Entonces hay una separación entre judíos y gentiles, y de entre de los gentiles la cultura griega era la dominante por su pensamiento, por buscar la filosofía, el entendimiento, y todos los que no pertenecían a ellos se les conocían como bárbaros. Y entonces el apóstol dice aquí, a griegos y a no griegos, es decir, a todos los que ustedes conocen como sabios porque se enriquecen del pensamiento, y a todos los que no lo hacen, y a los no griegos, y hace la acotación después, a sabios y a no sabios. Es decir, no hay diferencia. No hay diferencia si eres del pueblo judío o si perteneces a cualquier otra nacionalidad, como tampoco hay diferencia si tú eres sabio, lo hago entre comillas, sabio de las letras, o no lo eres.
Dice el apóstol, a todos soy deudor. Si ni los conoce, si ni los ha visto, ¿qué les debe? Es que no se lo debe a Él, se lo debe al Señor Jesucristo. Ay, hermano, yo como voy a ir a predicar me da mucha pena. Hermano, usted es deudor. Es deudor porque con nada pagaríamos el sacrificio de nuestro Señor. Así que somos deudores. Y si el Señor nos envía a donde quiera enviarnos, recordemos primeramente que somos deudores. Y porque somos deudores, en agradecimiento, porque no vamos a terminar de cumplir esta deuda, escuchemos la voz del Señor y llevemos las buenas nuevas a donde Él nos lleve. Pablo les dice, yo soy deudor de sabios y de no sabios. Y soy deudor porque el Señor me ha tomado a mí en misericordia. Nuestra vida es de Él, hermanos. Así que seamos obedientes con este llamado. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Hay una alegría en el apóstol Pablo al saber que ese viaje que tanto ha anhelado hacer está pronto a ejecutarse. Pero Pablo tampoco se olvida de ciertas cosas que han de suceder. Antes de que Pablo se vaya, hay uno que agarra y dice, el que es dueño de este cinto será atado como están mis manos y mis pies, ¿no? Y hay otros que dicen, Pablo, no vayas, mira lo que te están diciendo, y él los aparta. Cuando el Señor Jesucristo ha de ir a la cruz, el mismo Pedro evita o quiere evitar que lo detengan, y el Señor Jesucristo le impide que lo haga. Cuando la ordenanza del Señor está por cumplirse en nuestras vidas, nuestro corazón será anhelante aún sabiendo lo que habremos de padecer. Y da un porqué el apóstol Pablo en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Imagínense quién lo está hablando. El apóstol Pablo, que fue apedreado, que fue vituperado, que fue encarcelado, que es injuriado todo el tiempo, que es señalado. Ese mismo dice, es que no me da vergüenza el Evangelio. Ese que padece hambre, porque nos lo ha relatado, ese que está enfermo, ese que le ha pedido al Señor, dice 3 veces que quite de mí este aguijón de la carne, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, todos ustedes han escuchado, ¿no? Que soy el señalado, que soy el encarcelado, que me han sacado casi muerto. Y a mí no me avergüenza este Evangelio. Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es que, hermano, usted no tiene fe. Es que usted parece que no ora. Porque atravesamos circunstancias. Y podría decirse que es vergonzoso, pero dice el apóstol Pablo, para mí no lo es. Yo no me avergüenzo del Evangelio. A pesar de todo lo que ha pasado, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Dios por sí mismo es poderoso para que aquel que escuche y crea en la voz de este llamado pueda encontrar salvación. El poder del cual habla el apóstol, esta palabra poder, se refiere al poder omnipotente de Dios, es decir, que todo lo puede. Esa es la palabra que se utiliza. Es la misma que se utiliza cuando decimos omnipotente es el Señor. Entonces, cuando nosotros llevamos el Evangelio y lo expresamos, en ese Evangelio y en esa palabra el poder omnipotente de Dios reposa. Tan es así que el que nos escucha y cree en esta voz y en este llamado,
alcanzará vida eterna. No podía avergonzarse el apóstol de esto, al contrario, era agradecido por ser un ministro para llevar esta palabra. Y dice que es para el judío primeramente y también al griego. Siempre que veíamos los viajes de Pablo nos encontrábamos con que el primer llamado era a los judíos, ¿no? Una vez que estos no escuchaban, bueno, entonces hablaba a los gentiles para que estos alcanzaran a tener la vida eterna. El mismo Señor Jesucristo primero predicó a los judíos para poder después llevar el evangelio a los demás. ¿Cuál es el texto del mes anterior? Ándale, David, que no me acuerdo. No, el anterior. No, el de este mes pasado. No, ya ves, ya nos volviste locos tú. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, es decir, primero a los judíos o al pueblo de Israel, en Judea, a los judíos, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La salvación primero vino al pueblo judío. Los que quisieron creer, hoy están con el Señor. Los que no, son condenados. Pero primeramente el evangelio fue para los judíos, ¿no? Así que el apóstol sabe esto, dice primeramente a los judíos y también a los griegos o al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos 16 y 17 prácticamente son el contenido de esta carta. Del lado derecho de la hojita que tienen, vienen desglosados las partes importantes de los dos versículos. Primero dice, no me avergüenzo, y le doy lectura. El apóstol había sido encarcelado, echado en Tesalónica, sacado a escondidas en Berea, juzgado como insensato en Corinto, apedreado en Galacia, pero siempre se mantuvo ansioso de predicar en Roma, el núcleo del poder político y la religión pagana de su tiempo. Ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución pudieron mitigar su denuedo. Él sabe que hay motivos para ser avergonzado, pero también sabe que el poder de Dios manifiesto a través de él es un poder que alcanza. La segunda parte dice aquí poder, y les decía, esa palabra nos hace ver que el evangelio por sí mismo en esa palabra manifiesta todo el poder de nuestro Dios a través del cual salva. Salvación, dice esta palabra, tiene el significado básico de liberación o rescate. El poder del evangelio libra a las personas de la perdición, de la ira de Dios, la rescata del castigo definitivo por su pecado, es decir, la separación eterna de Dios. Leía el día de ayer con los hermanos en Ojo de Agua en el seminario, la profecía hecha por Oseas y por Amós. Y en Amós, en el capítulo 11, nos encontramos con un capítulo en donde narra la ira del Señor, pero después el mismo Señor dice, ¿acaso yo dejaré a Israel? Si mi corazón se inflama, dice, se conduele, es tanta la misericordia de Dios, que nosotros deberíamos ser consumidos por el pecado y ser consumidos por la muerte eterna. Pero es tanta la misericordia de Dios que no lo permite y que nos da salvación para librarnos de ello. Esa es la salvación de la cual el apóstol habla. Todas las profecías, hablando de los profetas menores, tienen un mismo tema: la ira del Señor, el día del Señor, pero todos, absolutamente todos, tienen una conclusión: vuélvete a tu Señor, para que Él tenga misericordia de ti.
Quiere decir que todos estos llamados y todos estos juicios no son más que un llamado más de misericordia de parte del Señor para que todos nosotros podamos volver nuestros ojos a Él. Es un acto de misericordia. La palabra creer dice: para todo aquel que cree, confiar, apoyarse o tener fe. Aplicado al concepto de salvación, este término ocurre por lo general en el tiempo presente. La fe no es un acontecimiento que sucede una vez, es decir, no creímos y nada más. Todos los días creemos en el Señor. Todos los días creemos que Él nos sostiene, todos los días creemos que Él nos levanta, todos los días tiene misericordia el Señor y nos hace ver cuánto le necesitamos. La justicia de Dios es un tema principal de esta carta. Aparece más de 30 veces de una u otra forma. La justicia es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfectos de Dios. Conformarse es hacerse a la forma, ¿no? Cuando hay un molde para hacer los cupcakes o los panquecitos o las galletitas, cuando echamos la harina se conforma al molde. ¿Sí? Eso es conformarse. Dice entonces que la justicia, la palabra que utiliza el apóstol en esta carta, quiere decir que cada uno de nosotros nos habremos de conformar, nos habremos de amoldar de manera perfecta a la ley y el carácter perfectos de Dios. Es decir, cuando Dios nos justifica, quiere decir que nos amolda para cumplir toda la ley. Nosotros no hemos matado, pero sí nos hemos enojado, ¿no? Nosotros seguramente no hemos robado, pero muchas veces hemos actuado mal para con los que nos rodean. Dice la Escritura que hasta cuando hablamos mal de una persona, dice, ya le mataste. Ah, caray. Pero dice el Señor a través del apóstol Pablo que la justicia alcanzada, la justificación para el que cree, es que el Señor nos amolde de tal forma que toda la ley sea cumplida a través de nosotros. Por supuesto, solo del que cree, lo acabamos de decir. Así que si hemos creído en el Señor Jesucristo, a través de Él, nosotros hemos cumplido toda la ley que envió a Moisés. Yo no he venido, dice, a que la ley se rompa, no he venido a abrogar la ley, dice, he venido a que se cumpla. A eso vino el Señor Jesucristo. Se cumplía en la muerte del pecador. El Señor murió y el Señor resucitó para con nosotros. Y por último dice, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a abrir por favor ahí en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y con esto vamos a terminar. Habacuc 2, versículo 4. Esta palabra que el apóstol utiliza más de una vez en sus cartas, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Yo siempre pienso que si pusiéramos una coma después de el justo, mas el justo, el que es justo, coma, por la fe, ¿sí? No hay una manera diferente de alcanzar la justicia, por la fe. Dice la Escritura que Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Dice este versículo: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Sabe cuál es el orgullo? Cuando nosotros no aceptamos que necesitamos de un Salvador. Cuando nosotros creemos que nuestras obras son dignas de poder con ellas estar presentes delante del Señor. Esa es la alma que no es recta y que es orgullosa. Así que si un día creemos
que nos hemos comportado como nunca, pues ni eso nos alcanza para la justicia. Dice la Escritura que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, como cuando trapeamos la casa después de no haber hecho el aseo por muchos días, y en la primera remojada de la jerga y al exprimirla toda está negra el agua. Dice la Escritura que ese trapo, así son nuestras buenas obras delante de Dios. Hay una santidad tal en nuestro Dios que lo mejor que pudiésemos hacer nos alcanza para ensuciar un agua limpia. Así que la salvación, el que es justo, alcanza por la fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. No seamos de esos cuya alma no es recta, que se enorgullece. Siempre preferiremos venir delante del Señor para que por la fe en Él podamos hallar justicia. Abraham fue elegido no por sus buenas conductas, sino porque creyó en el Señor, dice, y le fue contado por justicia. El apóstol mismo habla de sí mismo, de los pecadores yo soy el primero. Sin embargo, predica de una justificación por la mano del Señor. Así que estos dos versículos tienen que ser firmes en nuestra vida. Nos vamos a equivocar muchas veces, vamos a pecar delante de Dios siempre. Sin embargo, si hemos creído, entonces por la fe Dios nos amoldará para cumplir toda la ley. Esto es lo que el apóstol Pablo utiliza como introducción para este pueblo que no ha conocido. A veces creemos y queremos que sería mejor si tuviésemos que hacer algo para hallar salvación, ¿no? O sea, si supiéramos si haces esto y esto y esto y esto y esto y esto, pues a lo mejor la alcanzas, ¿no? Y a lo mejor iríamos ahí como en una escalerita queriendo llegar al... Lo que Dios nos ofrece no fue simple porque necesitó de su muerte y de su resurrección. Pero es simple para nosotros porque lo único que tenemos que hacer es reconocer al Señor Jesucristo como Salvador y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y que a través de Él entonces nosotros hallaremos justicia. Por la fe el justo vivirá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos permites escuchar en tu palabra cómo el creer en ti, Señor, nos hace aptos para poder alcanzar la salvación de nuestra alma. Te damos gracias porque misericordiosamente tú nos has dado esta palabra para alcanzar, Señor, a reconocer que tu sacrificio en la cruz es suficiente para justificarnos a todos nosotros. Bendice la vida de esta iglesia, bendice la vida de todos aquellos que nos escuchan y permite, Señor, que todos puedan reconocer y comprender que desde el principio de los días tú habías provisto un cordero en sacrificio para todos nosotros. Glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, porque sin merecimiento los dones para cada uno de nosotros han estado presentes. Primeramente, el don de nuestro Señor Jesucristo, que nos da salvación. También los dones que recibimos cada mañana como sustento que proviene de ti. Y Señor, esos dones espirituales que tú has dado a tu iglesia para que todos podamos ser ministrados. Te damos gracias por ello. Glorificamos tu nombre y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.